año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Serio eso, ¿cierto? Eso hablando de la rebelión. Ustedes tienen el concepto claro de lo que es rebelión. Hay un diccionario de temas bíblicos que define rebelión como un estado en contra de la autoridad divina o humana establecida. Las Escrituras condenan la rebelión y indican que están en contra de Dios. Entonces, hay diferentes tipos de rebeliones, pero en su gran mayoría están en contra de la autoridad o de alguna autoridad establecida. Y hay un diccionario, el diccionario de la lengua española lo describe como el levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Entonces, el texto que leímos para iniciar este pensamiento nos habla de una condición que vivió el pueblo, porque Dios le había profetizado algunas cosas al pueblo a través del profeta Jeremías. Y entonces llegó otro profeta. Ananías se levantó delante de los sacerdotes del pueblo y delante de todo el pueblo, y él quiso traer otra profecía diferente a la que ya Dios había mandado por medio del profeta. Y entonces los profetas que fueron, dice, antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, dice, profetizaron aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Y dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Eso lo dijo este hombre. Entonces, el profeta Ananías dice que quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló a Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y entonces dice, gracias hermana Mata. Entonces dice que cuando él rompió el yugo del profeta, del cuello del profeta, inmediatamente vino palabra de Jehová a Jeremías y le dice, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste
mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. En el mes séptimo. La rebelión, hermanos, es ir en contra de lo establecido. Eso es rebelión. Ir en contra de la autoridad establecida. Y mire que la predicción fue hecha el quinto mes, y la muerte de Ananías ocurrió el mes séptimo. Se demoró 2 meses. Y se dice que correspondían a los 2 años durante los cuales Ananías había predicho que el yugo impuesto por Babilonia llegaría a su fin, cuando Dios había establecido que ese yugo fuera pesado y estuviera allí más tiempo. Entonces Él le forjó en la mente al pueblo una esperanza incierta. Le creó falsas expectativas. Entonces, habrá siempre un criterio para discernir el tiempo de la esperanza, pero siempre el que tiene la única palabra y la última es el Señor. Entonces, Dios envía las soluciones en su tiempo, según Él lo haya decidido. Y yo estaba mirando, hermanos, que la autoridad humana es frecuentemente desafiada y es frecuentemente resistida. Nuestro mundo y nuestro país, sin necesidad de hablar de política, se ha levantado en rebeliones porque un gobierno no está de acuerdo con el otro. Y la gente piensa que es para bien. Es más, en las congregaciones tenemos hermanos que alaban eso. Pero ninguna rebelión está bien vista desde allá. Uno dice, no, Dios, ¿qué se va a meter en eso? Hombre, Él es el Señor. Él es el dueño de todo lo que existe. Él sí se mete. Solo que dice que ha dejado a los hombres vivir en sus propios caminos, por cuanto el hombre no le ha prestado atención, no le ha oído. Entonces Dios le deja que viva sus propios caminos, pero que vienen consecuencias
Cuando el hombre se rebela, vienen consecuencias. Y estaba pensando en esto cuando organizaba este pensamiento de la palabra. Mire, ¿cuántos hay hoy que se rebelan contra los padres? Yo siempre le digo a Janely, le digo, el mundo de hoy tiene sembrada la anarquía. Y hoy rebelarme es un derecho, no importa lo que cueste. Y entonces los mismos derechos que se publican meten al ser humano a vivir en anarquía. Porque hoy la autoridad se está poniendo de un lado para que el hombre viva según sus propios deseos, y a eso le llaman libertad. Y nuestro mundo es un mundo que día tras día es más anárquico. Se desconoce la autoridad. Se desconoce la autoridad. Y puede ser que entre nosotros hayamos muchos que desconocemos la autoridad. Hoy hay rebelión contra los padres. Mucha rebelión. Mucha rebelión. Porque como hay libertad, entonces el hijo o la hija se levanta y truena duro y papá y mamá no pueden decir nada, porque es un derecho que ellos tienen. Y si papá y mamá dicen algo que al hijo o la hija le parece que está extremado, va y demanda. Y papá y mamá se van a la cárcel, porque el que tiene la razón, según nuestras leyes, es el infante y el muchacho. Entonces, es un mundo que está en contra de lo establecido por Dios. Yo estaba analizando un poco un texto, hermanos, Deuteronomio 21, verso 18, solo para que usted lo considere, lo tenga allí. ¿Cómo pensaba Dios y cómo pensaba el pueblo según la ley? El pueblo hacía este juicio: si alguno tuviere un hijo contumaz, rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán padre y madre. No le estoy diciendo que haga eso usted. Lo sacarán entre los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad, ¿qué dice? Lo apedrearán y morirá. ¿Y qué más dice? Así quitarás. Y no dice el hombre, sino dice: así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel lo oirá y temerá. Eso hablaba de las soluciones que la ley daba a ciertos problemas. Entonces, era severo el caso. Entonces se hacía con el consentimiento de ambos padres, porque es muy triste cuando papá y mamá son irrespetados por un hijo, por una hija. Es muy triste.
Eso toca lo más profundo del corazón. Y había esa ley y hacían uso de esa ley con el ánimo de que se erradicara, es decir, que los que veían y oían dijeran: no quiero lo mismo. Y entonces aprendían sí o sí. Eso me llamó la atención, porque hoy hay muchos rebeldes contra los padres. Y es posible que la ley no lo haga hoy, pero la Biblia tiene el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Eso quiere decir que el que no honra a papá y a mamá se muere rápido, porque de eso se encarga. Hay una ley natural, una norma especial, y es que el que no respeta en la casa no respeta en ninguna parte. Y entonces, por norma, se muere muy rápido. Además de que Dios no mira con buenos ojos la rebelión contra los padres, entonces hay que ser obediente. La rebelión es un pecado. Y leímos que está en el mismo nivel de la hechicería, está en el mismo nivel de la idolatría. Digan: no, pero es que la idolatría es un pecado muy tremendo. No, está en el mismo nivel. Por eso tomé el texto. Hacen parte del mismo cartel. Pero existe también la rebelión de las naciones, como lo que les estaba hablando para iniciar. Se revela una parte. Y mire que hubo una rebelión que dio apertura a otro reino. El segundo libro de las Crónicas, igual el segundo libro de los Reyes, segundo libro de las Crónicas capítulo 10 y segundo libro de Reyes capítulo 1, nos habla de esos reinados que de alguna manera no agradaron al Señor. Ese verso 19 del segundo libro de las Crónicas dice: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Qué sucedió allí? Ellos sencillamente se rebelaron, porque hubo una pelea entre Salomón y uno de los hombres que habían ahí con él, que se llamó Jeroboam. Y hubo otro hombre que se llamó Roboam. Murió Salomón y allí se dividió el reino. De allí el reino del norte y el reino del sur. Capital del uno, Judá; capitán del otro, Jerusalén. Y en esa división dice que hubo uno que quedó con un solo pedazo. Ese fue Roboam, que por cierto fue rebelde. Y dice que el pueblo desde allí se rebeló contra el Señor. Y si usted sigue leyendo, allí ellos empezaron a ofrecer sacrificios a otros dioses, porque se rebeló todo el pueblo.
Porque Roboam recibió consejo de sus amigos. Él fue y escuchó lo que pudiera ser la voz de Dios, y la voz de Dios le dijo: aliviánales la carga que vuestro padre les dejó. Y él dijo: no me parece. Y fue y buscó consejo entre los jóvenes que eran sus amigos, que se habían criado con él, y le dijeron: agudiza esa carga, ponles una carga más pesada. Y entonces él fue, y cuando ellos le dijeron: ¿vas a alivianar nuestra carga? Él les dijo: no, antes el dedo más delgado de mis manos es más grande que los lomos de mi padre. Y entonces dijo: le voy a poner una carga más pesada. Y el pueblo se rebeló. Y hubo gran problema. Y esa rebelión produjo guerras. Y esa rebelión no trajo cosas muy buenas para el pueblo. Allí hubo profanaciones, allí hubo adoración a otros dioses, porque la rebelión siempre como que ahuyenta a Dios. Dios se hace a un lado del rebelde. Y eso no se siente en el momento, pero poco a poco se van sintiendo las consecuencias. Hay rebeliones contra los líderes humanos, como lo que pasó en el desierto con los descendientes allá en el principio, en Génesis capítulo 14, con esa familia de Abraham, pero con otros reyes que habían alrededor. Dice ese capítulo 14 que todos estos, verso 3 del Génesis, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado, pero dice que 12 años habían servido a Quedarlaomer. En el 13º se rebelaron contra él, se unieron y vinieron a hacer guerra. Se cansaron de estar bajo el yugo, pero hasta allí no habían tenido problemas. Y claro, pues salió airoso, salió victorioso Lot y su familia y otros de los reyes que estaban del lado de Lot, porque Abraham, que ya tenía la bendición de Dios, fue y peleó y entonces los liberó. Abraham conocía al Dios Altísimo. Y entonces, pero hubo rebelión contra quien los tenía subyugados o que los gobernaba. Hubo rebelión y eso causó guerras. Causó guerras. Estaba oprimido Lot, si usted lee la historia. Entonces, siempre la rebelión trae consecuencias funestas. La rebelión contra la autoridad legítima. Dios condena tal rebelión. Cuando yo me levanto contra una autoridad legítima, es contra el gobierno, contra las leyes establecidas, porque es normal que yo no esté de acuerdo. El ser humano nunca estará conforme, nunca. Pero el levantarse contra una autoridad es un problema. Romanos capítulo 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, uno dice, no, pero es que son ilegales y son tramposos y hacen esto y hacen lo otro, que los juzgue Dios. Y la misma ley, porque por encima de una ley hay otra ley y hay otra ley. Y los unos juzgan a los otros. Y cuando no se puede arreglar, pues encima de eso hay otro, que Él lo hace en su tiempo, pero lo hace. Entonces la justicia siempre llegará, siempre llegará. Lo que no puede hacer el ser humano es sublevarse, levantarse contra lo que está establecido, contra las autoridades. Porque la ley ciertamente es mala para el que quiere hacer lo malo. Pero al que quiere hacer lo bueno, la ley pasa normal. Si usted lleva un arma ilegal y usted ve a la policía es su enemigo. Pero si usted no lleva nada, usted pasa normal. Como dicen, el que nada debe, nada teme. Esas cosas tienen mucho de real. Pero existe también la rebelión contra los líderes elegidos por Dios. Y que el ser humano siempre se ha rebelado contra lo establecido. Ese ya es nuestro plano más directo, más directo. Encontramos un caso muy tremendo en Éxodo capítulo 23, el verso 20. El pueblo, Dios hablando y el pueblo tuvo problemas. Porque ese verso 20 dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Esa es una promesa por la obediencia. Por la obediencia. Y bueno, pero encontramos allí en Números capítulo 16 que se levantaron los hijos de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Natán, Abirán, hijos de Eliad y Om, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Porque mire que hubo una rebelión terrible. Bueno, Dios les hizo justicia. Pero encontramos también en Números capítulo 20, verso 2, que estuvieron en algún lugar y no había aguas. Y se levantaron contra Moisés, contra los líderes, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos
delante de Jehová: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se levantaron, y Dios allí hizo lo que debía hacer, porque Dios siempre hará algo. Es decir, Dios no se queda quieto frente a la situación. Pero el hombre siempre se ha rebelado contra una cosa, contra otra y contra otra y contra otra. Por eso Dios le mandó a decir a Josué, en el capítulo 1, el verso 18 de Josué, le dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, y les dijo que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente, y que Dios se encargaría de ello, porque del rebelde siempre se encarga el Señor. Entonces, siempre el creyente debe prestarle atención a eso. No se rebele contra la autoridad. Si usted está en un cargo y hay un presidente, no se rebele contra el presidente, porque se le puso para presidirlos. Está en la iglesia, no se rebele contra el pastor, porque Dios lo puso para presidir. Yo estoy y yo tengo autoridades. Al supervisor, nosotros somos amigos y hablamos. Me llamó como a las 9 de la noche y yo le contesté y le dije: hermano, qué miedo contestarle a usted a esta hora. Me dijo: tranquilo, que estoy llamando como amigo. Porque cuando la autoridad llama, por algo debe ser. Me dijo: somos amigos, no te asustes. Entonces, hay que conocer los niveles de autoridad. Así yo no esté de acuerdo, así yo crea lo contrario, hay una autoridad que es establecida, es dada por Dios. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y dice el apóstol: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos establece el deber de la congregación hacia sus líderes. Hay un deber hacia sus líderes. Y en ocasiones de verdad se hace, uno puede decir que hay quienes han hecho y hemos hecho cosas con las cuales la gente no está de acuerdo. Pero no se rebele. Dios algo hace. Él establece lo que ha de establecer. Y el escritor le escribe a esos líderes presentes de la congregación y le dice a esos hermanos hebreos de esa época que le deben obediencia a sus líderes. Una iglesia no es una democracia. Nosotros estamos sujetos a Dios. Y nosotros, claro, como humanos decidimos si sujetarnos o no. Pero una vez nos sometemos a alguien, una vez le dijimos a Cristo: yo me entrego a usted, ya no soy libre en cuanto a esa parte de hacer lo que yo quiera, porque ya tengo un amo y un Señor, sino que el amo que tenemos es muy especial. Él no nos subyuga, no nos obliga. Pero vivimos, hermanos,
regidos por una ley establecida que es la ley del Espíritu. Entonces la iglesia vive sujeta a Cristo, debe obediencia al Señor. Y lo que hace un pastor y lo que debe hacer no es imponer su deseo. Lo que hace un pastor es enseñar la palabra. Porque es que hasta raya en la ignorancia y cuando yo quiero imponer mi deseo. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Los pastores son solo enviados a hacer un trabajo. Entonces yo obedezco a mi pastor en lo concerniente a mi relación con Dios. Se obedece a los pastores para que al final del día pueda verse que los líderes no han perdido ninguna de las almas que fueron confiadas en su cuidado. El mayor gozo de un líder, de un pastor, de una comunidad cristiana es ver que los que lidera si realmente se establecieron en Dios en la vida cristiana. Juan escribió: no puedo tener un mayor gozo, allí en esa tercera carta, el verso 4, que oír que mis hijos siguen la verdad. No puede haber mayor gozo para un predicador, para un pastor, que dar una enseñanza y que haya obediencia a ella y que la iglesia marche como se le enseña según la palabra. Pero la mayor tristeza para un líder de una comunidad cristiana, para un pastor, es ver que sus liderados estén cada vez más lejos de Dios. Eso es triste, es donde se preocupa el pastor. Pero nunca podrá ir a obligar a alguien o ir a tratar con palabras grotescas a una persona, porque a veces hay personas que le sugieren a uno: vaya y regáñelo o regáñela, usted es el pastor. Pero no está para regañar, ni está para obligar. Lo único que puede hacer un pastor es según la palabra. Mire, hermano, vea, la Biblia dice esto, esto y esto. Desde allá le mandan a decir: léase y cúmplase o obedézcala. Pero de parte de él está si la obedece o no la obedece. Porque ningún pastor pudiera obligarle a hacer lo que usted no quiere. ¿Que hay ayuno? No, pues es que ayuna el que tenga la necesidad. ¿Será útil un ayuno donde la persona esté obligada? ¿Servirá de algo? No. Que hermano, oración, arrodíllese a orar, como le decimos a veces a los muchachos, ¿no? Arrodíllese a orar. Y ahí es donde debe estar. Hermano Álvaro Torres decía que alguien hizo postrar a su hijo y arrodíllese, y así es que quiero verlo, y le dijo: pero por dentro estoy parado. De nada sirve, porque nada se hace por fuerza. Esto se hace buscando agradar a Dios. Entonces volvemos al caso que planteamos hace un momento, el de la persona que dice: yo obedezco al pastor siempre que esté de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, pues ¿cómo se va? El pastor debe estar de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces hay que decir que si solamente obedecemos al pastor cuando nos dijo lo que queremos oír, también estamos mal. Porque el pastor no está para predicar lo que quiere oír la iglesia, sino que lo que la palabra del Señor enseña. Entonces hoy las iglesias se buscan las estrategias y entonces hagamos el paseo allí, hagamos la conferencia allí, vamos a tal lugar, saquémoslos a tal parte, porque la gente dice que hay que hacer sentir bien a la gente y que la gente se sienta cómoda. No.
es lo que Dios dice. No es para que la gente se sienta cómoda. La Biblia dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso me dice que llevar una cruz no es fácil. Entonces usted no va a estar tan contento con algunos mensajes. No va a estar tan contento. Por eso algunos hermanos salen y, ay, el pastor me la echó toda hoy a mí. ¿Qué habrá comido el pastor? ¿Quién le habrá dicho? Pero seguramente Dios quiere hablarle. Entonces el texto dice, obedeced a vuestros pastores. Esto implica obviamente en esa dinámica del pastor que obedece a Dios y que está pendiente con lo que la palabra del Señor quiere decirle. Y uno viene al culto y a veces sale, soy feliz, Cristo me salvó, pero a veces sale cabizbajo y uno dice, uy, pero es que hoy salí con más rabia de la que traía y hoy salí mal de aquí porque toda fue para mí. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Entre otras cosas, hermano, usted me perdonará, pero yo cuando escucho algo, a veces he tenido sermones y yo he escuchado, me han dicho algo y yo paso el sermón para otra fecha. Porque digo, si viene el que me expusieron, pues entonces lo va a tomar como si le hubiera tirado agua sucia. ¿Sí? Porque la idea no es incomodar. Pero si no me han dicho nada y Dios pone que diga, entonces porque algo quiere Dios. Algo quiere Dios. Lo cierto es que todo tipo de rebelión, Dios la castiga. Es abominación al Señor. Todo tipo de rebelión. Por eso si usted está viejo, no sea rebelde. Pero si está muchacho, tampoco sea rebelde. No se pasa por ninguna. Rebelión es rebelión en el muchacho y en los que ya tenemos la cabeza como hermano Fanor. Los que nos pintamos el pelo. Igual se toma así. Es decir, que no hay edad. No hay edad. Y yo diría que es terrible cuando los que ya el tiempo nos cogió en la iglesia y ya, hermanos, uno les citan la Biblia y a alguien se le olvida y uno desde acá no está leyendo, pero corrige, porque ya el tiempo de tanto oír el texto bíblico ya le permite a uno corregir. No dice tal palabra, dice tal otra. Entre más conocimiento, más se nos demanda. Más se nos demanda. Entonces, uno debe aprender que no hablamos como quisiéramos simplemente, sino que oímos la voz de Dios para transmitirla al pueblo. Mire lo que pasó con este hombre, ya para concluir, es que a él le pareció bien tener contento al pueblo. Y cuando él quiso alegrar al pueblo, entonces Dios le dijo, porque este hombre se puso un yugo. Jeremías era muy didáctico a la hora de dar profecía al pueblo. Y recuerde usted que Jeremías, algunos le han dicho que era el profeta llorón, porque él dice que todo lo que profetizaba era mal. Y entonces ya lo miraban, los reyes lo tenían como en la mira. Este siempre nos profetiza mal. Entonces Ananías dijo, yo no voy a hacer lo mismo, voy a profetizarles bien. Y les voy a decir que el Señor va a alivianar su carga en poco tiempo. Y Dios le dijo,
está mintiendo. Vaya y dígale, Jeremías, vaya y dígale que lo voy a quitar, que él se muere, porque yo no he decidido eso. Y se lo dijo en el mes quinto, y en el mes séptimo se murió. Porque Dios sabe hacer sus cosas y es justo. Así que yo quiero invitarle para que usted piense en eso y pensemos en eso. A veces no estamos de acuerdo con muchas cosas. A veces no estoy de acuerdo con el sermón, a veces no estoy de acuerdo con la directiva, a veces no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, con lo que se va a hacer, a veces no estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero ¿sabe usted lo que Dios quiere? Entonces, analizar bien eso y uno no meterse en problemas con Dios. No meterse en problemas con Dios. El que hace algo mal delante de Dios, Dios tarde que temprano le cobra. Él cobra factura. Pero que nosotros podamos librarnos por la obediencia. Amén. Le voy a invitar a estar de pie. Que podamos decirle al Señor, Señor, mire, ayúdeme a no rebelarme. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea lo que suceda a mi alrededor, a no rebelarme, a estar pendiente en obediencia a usted. Bendito el nombre del Señor. Oremos. Padre nuestro, invoco tu nombre y tu gracia, oh Dios, porque tú has sido bueno.